de repunte. Vamos a analizar ya lo que está pasando hoy en el mercado con Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear. Marc, muy buenas tardes y disculpa el retraso porque bueno, hemos tenido comparecencia de Calviño también, así que hemos tenido que ir con ella, pero Marc, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves el mercado hoy? Parece que había calma al inicio de la sesión, ahora que ya se acerca la apertura de Wall Street empezamos a ver de nuevo caídas, pero aún así movimientos muy tenues, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que las bolsas se siguen manteniendo estables. Creo que este movimiento que estamos viendo en los mercados de momentos de consolidación, es cierto que deberíamos de ver algún rebote más agresivo si queremos dar por finalizada esta crisis bancaria. Y bueno, de momento podemos intuir que el mercado sigue como estaba. Si excluimos la gran caída de los bancos, ahí por ejemplo en pantalla tenemos el gráfico del Nasdaq 100, el Nasdaq sigue en este proceso de giro. La bolsa europea ha corregido, en especial los índices más ponderados por los bancos. Y te diría que el mercado americano, si analizamos la amplitud del mercado, podemos concluir que sigue como estaba, es decir, en una fase lateral, no se ha roto ningún soporte y creo que es relevante y significativo que sea así después de que, ojo, hayan quebrado 5 bancos. Marc, también te quería preguntar por el sector financiero francés. Bueno, hoy hemos conocido la noticia, lo publicaba también la agencia Bloomberg, de que los fiscales en Francia estaban investigando e incluso se ha publicado información sobre el registro en sedes francesas de determinados bancos, entre ellos Société Générale, HSBC, también BNP Paribas, por un tema que tiene que ver con la evasión, entre comillas, de impuestos, concretamente de impuestos al dividendo. Es un caso que, bueno, en Alemania, por ejemplo, pues fue muy recurrente en los escándalos, ahora también se está tratando en Francia, de momento no sabemos nada, solo sabemos que se están investigando a estos bancos, pero claro, entiendo que es otra cosa más para un sector bancario que ya está debilitado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que son noticias que siempre tenemos que tratar de encuadrarlas en el entorno, en lo que es, ¿no? Porque a veces también es cierto, y no con eso tengo que justificar nada, pero sí que es cierto que estas prácticas vienen en un sector que está extremadamente regulado, ¿no? Y todo eso penaliza claramente la capacidad de supervivencia de los bancos y que ahora que empiezan a tener un entorno en el que pueden tener márgenes, fíjate que el propio libre mercado le dice, no, si tienes que competir con el mercado de rentabilidad de las letras del tesoro, tienes que pagar remuneración y por lo tanto tener menos márgenes, ¿no? En un entorno en el que los gobiernos, ahora que empiezan a ganar, pues también además quieren aprovecharse de eso. Entonces, todas estas cosas pasan cuando el contexto jurídico normativo pues no es todo lo justo que debería de ser, ¿no? Con todos los matices que queramos poner. Y yo insisto y sigo diciendo que el sector financiero necesita reconfigurarse, reconstituirse y efectivamente que lo de 2008 no quede en un susto y luego que todo sea exactamente igual o peor. Entonces, necesitamos que los bancos se recapitalicen, que no asuman tantos riesgos y dejemos el mercado que intervenga libremente. Al final el mercado es el que regula y el que va a exigir que los bancos tengan que remunerar los depósitos para evitar esa huida de depositantes. Si seguimos rescatando y aceptando el chantaje del mercado, en este caso de los bancos, lo que va a pasar es que los bancos seguirán haciendo uso de esa debilidad estructural, seguirán haciendo uso de esos recursos públicos, ¿verdad? Y seguirán usando sus activos y su poder para seguir rentabilizando su cuenta de resultados. Entonces, bueno, seguramente esta noticia pues es muy negativa, vamos a ver cómo termina todo eso, ¿no? Y que pueda afectar a los beneficios. Esperemos que solo sea una práctica de los bancos franceses. Pues esperemos desde luego y que no sea otro castigo más para el sector financiero. Por cierto, hablando del sector financiero, hoy en el Congreso de los Estados Unidos, Marc, se va a hablar del tema de Silicon Valley Bank, del colapso de los bancos, en definitiva del pánico bancario y de cómo las autoridades pudieron quizá haberlo prevenido o haberlo detectado. Y por ejemplo, ahí va a estar el jefe de supervisión de la Reserva Federal, va a estar también el jefe también de la FDIC, que es decir, de la Corporación de Seguros de Depósitos de Estados Unidos. Y claro, ¿qué se espera o qué
¿qué es lo que debería hacer la Reserva Federal? Porque sí que es cierto que ya se ha filtrado parte del discurso que va a hacer Michael Barr, que es el jefe de supervisión de la Fed, y entre otras cosas dice básicamente que, bueno, que desde la Reserva Federal ellos eran conscientes de que había riesgo de tipos de interés mal gestionado en Silicon Valley Bank. Entonces, ¿debería la Fed entonar un poco el mea culpa por no haber actuado directamente sobre este banco? ¿O qué es lo que podemos esperar hoy, esta tarde, de la comparecencia del jefe de supervisión de la Fed? Sí, la verdad que estos ejercicios de autocrítica vienen bien para que todos entendamos y aprendamos mejor las consecuencias de las situaciones que se van creando, ¿no?, paulatinamente en el tiempo. Hombre, es fácil criticar y cuestionar la función en la intervención de este banco porque el coste para el contribuyente va a ser importante, y el desgaste del fondo también. Pero también es cierto que creo que han actuado con mucha diligencia, con mucha rapidez. Han dotado en 2 o 3 días de un mecanismo que funciona y que lógicamente la crisis está ahí y que lógicamente tenemos que intentar evitar y tomar medidas para que esto no vuelva a pasar o pase en menor medida. Y sigo insistiendo en la estructura de reserva fraccionaria de los bancos, que es principalmente el gran problema que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Entonces, ¿podemos buscar más precisión en las medidas? Sí, pero nadie podía imaginar cómo repercutiría todo esto, que un pánico podía demostrar la vulnerabilidad de las entidades. Y al final, como bien dijo Biden, y en eso sí estamos de acuerdo, la ley del capitalismo es esta, que los accionistas tienen que asumir el riesgo que implica invertir y que, por lo tanto, la quiebra del Silicon Valley Bank pues es lo que tiene que ser. Una entidad mal gestionada tiene que quebrar. Y luego salvar a los depositantes, pues bueno, puede ser una obligación del Estado, que ha sido así, ¿no? Entonces, yo creo que lo han hecho bien, que está bien recapacitar, que está bien intentar aprender de los errores, pero no puedo cuestionar una acción tan diligente como la de la Reserva Federal, y tampoco puedo cuestionar que un banco quiebre porque es al final la norma del capitalismo, que los proyectos no viables pues tienen que quebrar, por lo cual yo creo que está bien que recapacitemos, pero la Reserva Federal yo creo que no le podemos achacar culpabilidad de este hecho, ¿no? Marc Ribes, cofundador y CEO de BlackBerry, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pases muy buena tarde. Igualmente, feliz negocio. Bueno, y nosotros también estamos hablando